Muy buenos días. Antes que nada, pedimos perdón por algunos inconvenientes técnicos que hemos tenido como para transmitir esta presentación. Dicho esto, mencionar que el Banco Central del Paraguay dará las cifras o los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de junio del 2020. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, se podrán realizar preguntas a lo largo de la presentación, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Gustavo, por favor, si podemos presentar los resultados. Muy buenos días. Como dijo el jefe, vamos a proceder entonces a presentar los datos de comercio exterior del mes de junio 2020. En ese sentido, empezamos hablando de las exportaciones totales que alcanzaron un valor de 5.145.500.000 dólares. Esto representó una disminución en términos acumulados del 19.5%. Esta disminución se vio, digamos que principalmente afectada por el comportamiento que ha experimentado las reexportaciones y otras exportaciones, como ven, con caídas del 48,1% y 46% respectivamente, pero se ven atenuadas en alguna medida también por la menor caída que experimentan las exportaciones registradas. Como podemos ver, aquí hemos presentado un poco la tasa de variación acumulada que se había registrado en el periodo de enero-mayo. Y esto nos muestra que hubo una reducción del 2.3 puntos porcentuales en el total. Se ve una mejora importante más allá de la tasa que sigue siendo negativa, una mejora importante de las exportaciones registradas de 9,3 negativo al 4,4, manteniéndose relativamente constantes las tasas para reexportaciones y otras exportaciones. Este dato, digamos, se da como consecuencia de una mejora importante en el mes de junio. Como podemos ver, las exportaciones registradas alcanzaron los 778.3 millones de dólares y esto representó un crecimiento interanual del 19%, ¿sí? Como podemos notar también respecto a mayo, el crecimiento fue del 13.5%. También se puede ver de que este es un crecimiento récord, por lo menos de hace 2 años, dado que en mayo del 2018 fue el último mes que arrojó un crecimiento a niveles similares. Desde entonces, esta tasa es muy positiva. En las exportaciones registradas, en las exportaciones totales, las registradas participan en un 77%. Y el comportamiento en las totales fue una reducción interanual del 12.5%. Como decíamos, muy afectada sobre todo por el comportamiento de reexportaciones y otras exportaciones. Sin embargo, en términos mensuales también hubo una mejora del 13.9% si comparamos junio respecto al mes de mayo. ¿Qué fue lo que ocurrió básicamente en este mes? Los granos de soja, un producto muy importante, tuvieron un crecimiento interanual de 59%. Como vemos acá, entre los productos más dinámicos, granos de soja y carne bovina representan prácticamente ya el 43% del total de las exportaciones registradas, y la carne bovina se incrementó un 44% en términos interanuales. A estos dos productos le sigue también arroz, harina de soja y otras semillas y frutos oleaginosos con crecimientos también importantes que marcaron un poco esa fuerte recuperación que se dio principalmente en junio. Al volver a las exportaciones en términos acumulados, pero en este caso registradas por niveles de procesamiento, los que están incidiendo en mayor medida en la tasa del 4.4% de caída, es el sector de manufactura de origen industrial, que cae un 21.4%,
combustibles y energía disminuye un 9.6%, principalmente energía eléctrica, por las condiciones que hemos venido hablando a lo largo de este periodo. Las manufacturas de origen agropecuario que caen un 4.8%, atenuada por el sector de productos primarios que crece 5.2%. Entre los principales productos podemos notar que los granos de soja y la producción de carne son los que ya presentan tasas positivas. O sea, de hecho que los granos de soja, de una tasa acumulada negativa del 2.2% que se había verificado en el acumulado a mayo, se revierte a una tasa positiva del 5.4%. Y en el caso de carnes, del 4.2% acumulado a mayo, mejora un 9.7% positivo. Podemos notar que el resto de los productos importantes, aceite de soja, harina de soja, hablamos también de materias plásticas, hilos y cables, continúan con tasas negativas, pero en este caso son tasas menos negativas las que se había verificado en el acumulado hasta mayo. Si bien las exportaciones en valores están cayendo un 4.4%, podemos ver de que en volumen la disminución es del 2.8%, con comportamientos muy similares a los del valor. En este caso, la energía eléctrica que queda por fuera presenta una disminución del 15.7% en volumen. Los productos menos dinámicos de este mes, digamos, son menos relevantes respecto a la participación, excepto la energía eléctrica, el alcohol etílico sin naturalizar, que disminuyó un 92.4%. La energía eléctrica es la que se destaca con la mayor disminución en este mes, un 9.7% menos que junio del año anterior, seguido de hilos y cables y maíz, así como salvados y mochuelos, que son residuos de la molienda. Al observar el comportamiento que viene experimentando las exportaciones de productos de carne, como habíamos visto, estas aumentaron en valores un 9.7%. Sin embargo, en términos interanuales, tuvo un crecimiento del 41.3%. Y respecto a mayo, un crecimiento del 28.8%. Se puede notar claramente una V pronunciada con una recuperación importante para este periodo que ya se da desde mayo, habiendo sido su pico más bajo el mes de abril, ¿verdad? En tasas acumuladas, el 94% de la producción de carne está representado por carne bovina específicamente, que crece 11.2%, que es el que domina esta tasa del 9.7%. El resto de productos como carne porcina, aves, comestibles y otros con tasas negativas. Siguen siendo Chile y Rusia los principales destinos de nuestras exportaciones de carne, con el 55.9%. Se puede notar acá la recuperación que tiene Chile, nuestro principal mercado. También vemos una mejora en Taiwán y en el resto, ¿verdad? Israel está entre los principales, y aquí vemos, por ejemplo, de que tanto Taiwán como Israel han desplazado incluso a Brasil, que también es un mercado importante tradicionalmente. Y al observar los destinos de la carne, vemos de que los envíos a Chile se vuelven positivos, ¿sí? Teníamos una disminución acumulada a mayo, sin embargo, a junio esta tasa ya es positiva, 1.9%, con el 34.5% de participación, y en volumen se observa un crecimiento del 3.7%. Podemos notar también de que así como mejoran los envíos a Chile, que son mercados tradicionales, también surgen mercados no tradicionales. En este caso, por ejemplo, aparece Egipto, como podrán notar, con envíos de 400.000 a prácticamente 12 millones de dólares en 6 meses de este año, comparado contra el mismo periodo del año anterior. Hay crecimientos importantes, en este caso 2.517%, a Hong Kong
88%. A Uruguay también crecen tasas importantes, 254%. A Taiwán, que es ya nuestro tercer destino más importante, crece 130%. Y obviamente este crecimiento se vio atenuado en alguna medida por la disminución del 20% en valores que se han experimentado con el destino a Rusia específicamente. En volumen, sin embargo, la tasa de crecimiento es el 8.8%, revelando una mejora ya menor de los precios en estos 6 meses del año. Los países que mejor están pagando, si consideramos los valores unitarios de exportación, son Israel, Taiwán, Chile, seguido de Líbano y Uruguay. Mientras que los incrementos en los precios se dieron principalmente en Egipto, Rusia, Taiwán e Israel. Sin embargo, Kuwait, Líbano, Brasil y Uruguay, así como el resto de los países, han reportado una disminución en los implícitos promedio de estos 6 meses. En este punto se hace necesario, digamos, resaltar que el precio implícito promedio del periodo se redujo del 4.2 que era a mayo al 0.8 a junio. Y esto se da como consecuencia de una disminución de los precios a varios destinos, entre ellos a Chile, por ejemplo. Específicamente, ya en mayo se había dado una reducción de precios y esto se vuelve a repetir en el mes de junio. A Chile, por ejemplo, hay una disminución de precios implícitos en junio del 19%. Otro destino importante como Brasil se reduce un 31.6%. También países como Kuwait, Líbano y Uruguay presentan tasas negativas en los precios del 36, 30 y 15%, como para significar un poco el comportamiento que está experimentando el precio específicamente en el mes de junio. En cuanto a las exportaciones de bienes bajo el régimen de Maquila, han totalizado los 198.2 millones de dólares en el año y en el mes de junio 37.6 millones de dólares. Esta es una cifra, creemos nosotros, importante, que marca una recuperación respecto a mayo del 70.5%. Esto representa una disminución en términos interanuales del 21.4% y hace que la maquila acumule una caída en el periodo del 32.6%. Y considerando el estado aún de la pandemia, tanto nacional como a nivel regional e internacional, pareciera ser una buena noticia los niveles de exportaciones registradas en junio por parte de productos que se exportan bajo el régimen de maquila. Como siempre, los productos más importantes, obviamente, hilos y cables, seguido de prendas de vestir, artículos textiles, plásticos y sus manufacturas. Acá tenemos las caídas que están experimentando aún en términos acumulados. El principal destino sigue siendo Brasil, con casi 80% de participación, seguido de Argentina, Estados Unidos, Tailandia y Uruguay. Aproximadamente el 51.6% del total de las manufacturas de origen industrial están representadas por las exportaciones de bienes bajo el régimen de maquila. En cuanto a los principales destinos, podemos observar que Argentina, Brasil y Chile representan el 73.7% de las exportaciones registradas, en donde Argentina presenta un crecimiento básicamente por envío de granos de soja. Vemos acá la participación 73.9%. Yerba mate, que también crece un 0.8%. Sin embargo, la energía eléctrica, como vimos, está experimentando una reducción en sus envíos, en este caso del 29.5%. Brasil, por su parte, dos de los tres principales productos están mostrando disminuciones. Hablamos de energía eléctrica y arroz. Mientras tanto, los granos de soja se han incrementado a este destino.
En cuanto a los envíos acumulados a Brasil, estas están disminuyendo en un 3.3%. Chile, por su parte, aumenta un 3%, y esto se da como consecuencia de un incremento de la carne bovina y arroz, como podemos ver, y entre los principales productos que exportamos aparece la harina de soja con caídas, en este caso del 10.2%. A continuación, hablamos entonces del comportamiento que ha experimentado las importaciones. Las importaciones totales alcanzaron los 4.637.4 millones de dólares. Este comportamiento se da, por supuesto, como consecuencia de una caída en valores de las importaciones registradas del 17.2%, y hace que las importaciones totales disminuyan un 17.7%. Otras importaciones disminuyen un 28%. Se hace necesario destacar en este caso que si bien las importaciones en valores disminuyen un 17%, los volúmenes aumentan un 0.7%. Como podemos ver, estos son los niveles en volumen que se ha registrado, en donde incluso superan a años del 2019, 2017 y 2016, excepto la del 2018, que fue mayor. Pero esto lo que hace es explicar que la caída que está experimentando las importaciones en valores se explica básicamente por una reducción importante de los precios implícitos que están transcurriendo en este periodo. De hecho, que los precios implícitos en términos generales están disminuyendo un 17.8%. Y esto se da como consecuencia de caída de los precios en prácticamente todos los niveles. Cuando hablamos de bienes de consumo, estos caen un 23%. Dentro de bienes de consumo, alimentos caen 28%, productos congelados y conservados caen 14%, caen bebidas y tabaco, en donde vino y cervezas caen 41% y 15% respectivamente. También vemos caídas, por ejemplo, en asfalto, caída en cemento. Estamos hablando de los precios. En cuanto a los bienes intermedios, estos están cayendo un 15.1%. Recordamos que los precios derivados del petróleo, estamos hablando de nafta, gases y gasoil, caen entre 12 y 28%, obviamente motivado por los menores precios del insumo fundamental, que es el petróleo en los mercados internacionales. De la misma forma, los bienes de capital también disminuyen su precio en un 9.1%, y estamos hablando principalmente, en este caso, de repuestos y accesorios de máquinas, motores y aparatos, equipos de escritorios, notebooks, celulares, equipos electrónicos que conforman este sector, digamos. Respecto al comportamiento mensual, también se puede observar un incremento interesante, y las importaciones registradas en valores se redujeron un 4% en términos interanuales, pero marca una recuperación del 27% respecto al mes de mayo correspondientemente. Las exportaciones totales en un comportamiento similar disminuyen un 6.2% en términos interanuales y han mejorado un 26.9% respecto a mayo. Los productos más dinámicos en este periodo han sido gasoil, como podemos ver, seguidos de chapas, tiras de aluminio, artículos textiles confeccionados, tabacos en rama y vacunas para medicina humana, ¿sí? Por otro lado, los productos con menos dinamismo en este periodo se observan a las naftas, automóviles de turismo, aparatos receptores de televisión, routers, y otros dispositivos de almacenamiento. Aquí también se puede notar algo que nos llama un poco la atención, que está relacionado al crecimiento interanual que experimenta el gasoil, por ejemplo,
que marca que cierta parte de la actividad sigue pujante. El gasoil se usa obviamente para el transporte, seguramente motivado también por el transporte de soja, transporte de carne, también el tema de transporte de pasajeros, toda la parte de consumo, transporte para la producción. Sin embargo, naftas que está más bien relacionado seguramente al consumo y tránsito privado muestra una desaceleración. En cuanto a las importaciones para uso interno y régimen de turismo, en términos acumulados, estas continúan mostrando una disminución del 13.4% para uso interno, que son el 80% aproximadamente de las importaciones totales, mientras que las importaciones bajo el régimen de turismo presentan una disminución del 29.9%. Esto es en términos acumulados, pero se hace importante destacar que las importaciones bajo el régimen de turismo, que son aquellas que alimentan las reexportaciones principalmente, han continuado creciendo. Es decir, en abril teníamos importaciones por 70 millones de dólares, en mayo estas fueron a 93 millones de dólares, en junio 113 millones de dólares, lo que marca en alguna medida que el sector continúa con movimiento. Respecto a las importaciones por tipo de bienes, un poco lo que vimos, en donde los valores tanto para los bienes de consumo, intermedios y de capital presentan caídas del 16, 15 y 19%, mientras que los bienes de consumo en volumen han aumentado un 8.2%, principalmente alimentos. También los bienes intermedios presentan una tasa pero negativa leve del 0.4%, y los bienes de capital que caen un 10.9%. En todos los casos, los valores representan tasas mucho más negativas, lo que habla de los menores precios que se han registrado en términos acumulados en este periodo. En cuanto a las importaciones por niveles de procesamiento, las que más han incidido en esta disminución en los valores son las manufacturas de origen industrial, un 17.7, combustibles y energía, un 19.9 negativo, las manufacturas de origen agropecuario disminuyen un 10% y los productos primarios un 7.6%. En cuanto al origen de las importaciones, el 60.6% está concentrado en China, Brasil y Argentina. Y al observar prácticamente los tres principales productos de cada país, en el caso de China, teléfonos móviles, neumáticos y computadoras con comportamientos negativos. Solamente abonos fertilizantes ha crecido con origen Brasil, pero automóviles de turismo y tabaco también con tasas negativas. Las naftas, productos laminados y medicamentos para el caso de Argentina, que también presentan disminuciones en valores. Con estos resultados, la balanza comercial al mes de junio cerró con un superávit de 508.1 millones de dólares. En resumen, creo que se fue la presentación. Un momento. Ahí volvimos a la presentación. En resumen, las importaciones totales a junio del 2020 se han reducido un 19.5%, afectados principalmente por las reducciones registradas en las reexportaciones, 48.1%, y otras exportaciones, 46%. Los valores de las exportaciones registradas, por su parte, disminuyeron en 4.4%, por menores envíos de harina de soja, energía eléctrica, hilos y cables entre los principales, mientras que en volumen la reducción fue del 2.8%. En cuanto a las exportaciones de soja en grano, en junio verificaba un aumento del 59.1% interanual, tornando positiva la tasa acumulada en 5.4%. Las exportaciones de carne se incrementaron sus valores un 41.3%,
en términos interanuales, acumulando un crecimiento del 9.7 y 8.8% en volumen. Los envíos de maquila, por su parte, se recuperan en junio respecto a mayo en un 70.5%. En términos interanuales, la reducción fue del 21.4%, mientras que la caída acumulada en los primeros 6 meses del año fue del 32.6%. Las importaciones totales se han reducido un 17.7% a junio del 2020. Esta reducción se explica en forma importante por la reducción de precios implícitos de las importaciones registradas a un 17.8%, principalmente aquellos bienes no esenciales y combustibles. En ese sentido, en volúmenes el incremento fue del 0.7%. Las importaciones para uso interno y las de régimen de turismo presentan reducciones del 13.4% y 29.9% respectivamente. La balanza comercial con estos resultados presentan un saldo superavitario de 508.1 millones de dólares. Muchas gracias.